estar aquí, muchas gracias a la Feria del Libro, al CAL, muchísimas gracias a Corina O'Croae que ha llegado hoy desde Barcelona, y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí en esa tarde tan desapacible con esta lluvia, de verdad os lo agradecemos de corazón. Y vais a disfrutar mucho porque La Casa Limón es una novela extraordinaria. Y no lo digo porque Corina sea amiga mía de hace muchos años, que también es decir, tengo este privilegio, sino porque es una excelente escritora, absolutamente excepcional. Y ahora pues verán ustedes cuando vayamos a conversar sobre la novela, que se trata realmente de una novela magnífica. Pues Corina es poeta, es una excelente poeta, es autora, entre otros libros, de Mil y una muertes, Intermitencias y Desde donde amar. Además, Corina y yo compartimos el hecho de que nuestra lengua materna es el rumano y escribimos en español, y tú escribiste también en catalán, me parece. También, sí, es decir, tengo un libro en catalán, sí. Claro, Corina, además de ser escritora en español, es también escritora en catalán. Entonces, ya ven ustedes que están delante de un portento. Como decía, Corina es poeta, es traductora, ha traducido mucha poesía rumana. Sus poemas han sido incluidos en distintas antologías en España y en América Latina. Y con La Casa Limón, con su primera novela, es tu primera novela, ¿verdad? Con La Casa Limón obtuvo el prestigiosísimo premio Tusquets, es decir, de algún modo, este premio evidentemente no es únicamente un premio nacional, es un premio internacional muy prestigioso, y esa novela va ya por su segunda edición, así es. Tercera edición, pues me alegro muchísimo. Y yo cuando leí, perdón que esta tarde es apacible, me ha afectado la voz. Cuando leí La Casa Limón, me quedé absolutamente deslumbrada. Voy a beber con su permiso. Muchas gracias, guapa. Me logré abrirla hoy. Muy amable, muy amable. Pues aquí tengo yo preparado el caramelo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, La Casa Limón, vamos a ver todo lo que yo logré decir de este libro, cuya protagonista es una niña. La mayor parte de la novela tenemos a esta niña, una niña durante la dictadura comunista en Bucarest, y ya a finales del libro pues la tenemos adolescente y universitaria, y joven universitaria. Es decir, de algún modo, por situar el libro, la historia colectiva que aparece aquí es la de la dictadura rumana, y al final de la novela de la revolución de 1989 y de los primeros días después de la revolución. Y yo, al leer este libro, ahora voy a conversar con Corina sobre esto, recordé lo que decía Cortázar sobre lo fantástico. ¿Cuál era la concepción de lo fantástico de Cortázar? Él decía que había que escribir literatura fantástica dentro de estrategias realistas, es decir, defendía lo fantástico en tanto que inserto dentro de lo cotidiano, porque aquí estamos ante una imbricación extraordinaria de realismo y literatura fantástica, absolutamente extraordinaria. Es una novela muy singular en
en el paisaje de la novela en español, y digo en español porque tanto la novela en España como la novela en América Latina, la novela en español de los últimos años. Y además este personaje es fabuloso. Esa niña, muy pequeña, ha decidido vivir debajo de la mesa, rodeada de un castillo de libros. Y estos libros, hay muchos hilos de los que vamos a tirar durante esta conversación para presentar la novela, pero estos libros les sirven de refugio vital. De algún modo, si al principio pues los libros son un juego, a lo largo de la novela hasta el final vemos que la protagonista literalmente no puede vivir sin los libros. Es una novela, entonces es una novela en cierto modo de formación en esa clave fantástica y realista, ¿no? Es una novela familiar también, porque la familia es muy importante. La niña, la relación con la madre, el personaje de la madre es espléndido, el padre, la hermana, los abuelos, los tíos. Es una novela donde hay mucha ternura y también mucha dureza, porque se cuentan desde la óptica de una niña todo tipo de violencia. Se cuenta digamos, nada más empezar la novela, tenemos a un niño que ha tirado una manzana al cuadro donde está Ceausescu, y esto va a desatar pues, unos acontecimientos terribles. Tenemos una niña, en fin, que presencia y sufre abusos. Tenemos una niña y también una adolescente, una joven que es testigo de problemas a los que se enfrenta su amiga. En fin, no quiero hacer spoiler, por lo cual voy a dejar que Corina os cuente lo que quiera, lo que considere de la novela, pero quiero empezar para estar siempre atentas al tiempo, y a lo mejor dejarle también, si tú quieres leer en algún momento un fragmento de la novela, porque la novela tiene que sonar, ¿no? Siempre tenemos lecturas de poemas, pues bueno, o presentaciones de libros de poemas, se lee los poemas, pero en el caso de la novela yo creo que también es importante que se lea un fragmento. Háblanos, empieza hablando de lo que tú quieras de la novela, de esa protagonista, de los libros, del teatro de fantasía, de lo que tú quieras, y yo voy siguiendo a lo largo de tu intervención. Y muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien. Pues ante todo, muchas gracias por haberos acercado aquí un día tan tremendo como hoy. Al llegar a la estación empezó un granizo tremendo y ya no sabía que vendría después. Pero tengo que decir que es un placer volver a Granada. Granada es para mí, claro, la ciudad de Federico García Lorca, y de hecho he aprendido español con sus palabras. Todavía recuerdo palabras de los primeros poemas que he leído y cómo buscaba en el diccionario los significados en ese momento. Claro, yo llego al español, digamos, con 18 años, algo que comparto, digamos, no por edad exactamente, pero sí, también 18, con Joana. Por lo tanto, estoy muy agradecida de estar aquí. También estuve hace unos años invitada por el Ateneo leyendo poemas. Esta vez toca la novela. Gracias, Joana, por esta generosa presentación, y gracias al Centro Andaluz de las Letras. También es la segunda presentación que hago. Estuve en Alicante hace poco. Y bien, sobre la novela, claro, eso de hacer presentaciones es bonito, porque cuando hablan, entonces tú sabes lo que has hecho con tu novela y ya sabes lo que tienes que decir, ¿no? Esto de la escritura es un proceso, creo, como mínimo para mí, es un proceso muy íntimo, muy interno, que luego, una vez sale y se manifiesta, también se transforma en algo muy cerebral, ¿no?
Entonces siempre, aunque tú hagas tu proceso de interpretación, siempre las interpretaciones de los demás se agradecen muchísimo. Para mí, voy a empezar un poco con la idea de dónde viene la idea de escribir esta novela, pero antes me gustaría decir algo. No sé si alguien ha leído la novela, pero es evidente que Joana sí, y la ha leído bien, pero ella ha asumido que la ciudad de la que hablo es Bucarest, porque Joana es de Bucarest. Yo soy de Transilvania y la ciudad no es Bucarest. Sí, y al inicio ni siquiera Rumanía aparecía en la primera escritura, era una especie de no lugar, podría haber sido cualquier país de la Europa del Este, cualquier país de hecho que haya padecido una dictadura de este tipo, y no había ningún nombre. Y luego en la segunda escritura decidí que era una cuestión de honestidad, de alguna forma, conmigo misma, de nombrar aquello hasta cierto punto, porque no en ningún momento salen los nombres, los topónimos, no sabes que es Rumanía, pero los lugares no salen en la novela. Bien, entonces os explico un poco cómo nunca sabemos de hecho las cosas, solamente si miramos, ¿no?, conectando las cosas hacia atrás en el pasado, sabemos dónde empezó algo, ¿no?, algo que ha sido importante en nuestra vida. Y para mí la escritura de esta novela lo ha sido, lo es. Hice un viaje, mis hijos nacieron en Barcelona, por circunstancias personales no viajo mucho a Rumanía, no habían vivido ahí, no tienen abuelos ahí, mi familia emigró al Canadá después del 89 y los llevé, mi hija tenía unos 8 años y me dijo después de hacer el viaje: sí, me ha gustado mucho Rumanía, pero hay una cosa que no entiendo, ¿de dónde cayó el comunismo? Entonces a mí esa pregunta, ¿qué pasó con el comunismo? ¿De dónde cayó? ¿Se hizo daño el comunismo? Me causó muchísima ternura, pero también me hizo pensar también a la vez era profesora en un instituto de secundaria, y me hizo pensar que los jóvenes no saben nada sobre esta época y lo miran como si en el fondo fuera una cosa surrealista, es decir, es surrealismo puro, ¿no?, lo que les podemos contar desde nuestra perspectiva. Entonces creo que ahí es donde empieza la idea. Después hablo un poco también del proceso. Es mi primer libro de narrativa, como decía Joana, siempre he escrito poesía, yo siempre tengo las mismas obsesiones, tengo grandes obsesiones en la literatura que hago, y creo que en cada libro me acerco a ellas desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, unas de las obsesiones que tengo son la pérdida, la ausencia, la muerte, y me acerco, digamos, algunas veces casi de forma litúrgica, así diáfana, y llego a ello. Y en poesía era difícil hablar, digamos, de todas estas situaciones de pérdida o incluso de las situaciones durante el comunismo que tenían que ver con el silencio. Lo decías antes, es una novela hecha de silencios, hecha de tabús, y llegó un determinado momento en el cual decidí que tenía que volver hacia atrás y contar aquello que había vivido. Yo, la protagonista, como decía Joana, es una niña, la novela se cuenta en la voz de una niña. Hay una parte inicial donde lo que sucede es, se presenta una especie de personaje de ficción, que es esta niña, debajo de la bienvenido, Enrique. Debajo de la mesa del comedor familiar. Eso es una escena inspirada en mi propia infancia. En el pasillo de mi casa había una biblioteca con armarios,
y siempre cogía los libros y me hacía una especie de castillo debajo de la mesa del comedor. La diferencia con el libro es que mis padres me hacían llevar los libros cada noche y en la novela el castillo crece, se transforma en el lugar donde la niña vive. Entonces esta es la primera parte, digamos, y la segunda parte es la parte donde se desarrolla en el fondo la novela, donde no se desarrolla de forma lineal, pero sí a través de los ojos y del cerebro de una niña. Y lo que se intenta hacer es que haya una especie de hilo que indica el devenir, digamos, en la conciencia de la protagonista. Y, como Joana bien decía, la vida en esta familia de clase media, en esta ciudad, digamos, de provincias, de hecho oscila entre el piso en la ciudad de los padres y la casa de los abuelos en una Transilvania todavía marcada por los ritos ancestrales y mágicos, ¿no? Creo que de ahí viene también esta sensación también de que la novela incurre casi en lo fantástico. Lo fantástico y lo real se mezclan de una forma muy natural, diría, porque en el fondo es lo que los niños hacen, ¿no? Es cómo conciben la realidad. Yo recuerdo que de niña mi abuela en Transilvania me decía cosas que si las piensas un poco con un juicio, intentando juzgar aquello y ponerlo en un cierto lugar, pasarlo a través del cerebro, no dirías, no, pero esto no puede ser real, pero aquello se tomaba como real. Por lo tanto, es este sentimiento de que los sueños, lo onírico, lo fantástico, forma parte de la realidad y se mezcla, ¿no? con ella. Me interesaba mucho también escoger un personaje infantil, una voz narrativa infantil, porque me parece que los niños tienen una cualidad que creo que todos los escritores tenemos que conservar a lo largo de la vida, si queremos escribir, que es el asombro, es llegar a las cosas de una forma casi con ojos limpios, con una mirada limpia. Y luego también había otro aspecto, y es el hecho de que una niña podía relatar, podía contar aquello que le pasaba en una época tan dura, ¿no? Todas estas catástrofes familiares que se explican, las podía explicar sin desviar, digamos, sin juicio, sin ir hacia la derecha o la izquierda, nunca mejor dicho, y por lo tanto presentar aquello de la forma que ella lo vive. Claro, no he entrado en detalle, ¿no? En todos los hilos, pero hay algo más que me gustaría, ¿no? Antes de tal vez poder hablar de cuestiones más puntuales. Es una novela como Joana lo ha dicho antes, yo he escrito antes cuatro libros de poemas, uno quito en catalán. Siempre mi manera de acercarme a la literatura o de destilar aquello, pensamiento y emoción, ha sido a través de la poesía, y por lo tanto lo que tenía que hacer para escribir una novela era llevarme esa poesía a la novela. Y creo que es una de las características del libro. Es un libro, la poesía lo que hace en el fondo es todas estas catástrofes íntimas de las que hablo, toda esta época, que de hecho estamos hablando de los últimos más o menos 20 años de la dictadura comunista en Rumanía, antes de la caída del régimen, le quita dramatismo y alza de alguna forma el texto. Bueno, hay otros mecanismos, también hay cierto humor, que yo creo que cierta ironía, sí, más bien humor,
muy suave, digamos, que también ayuda en este sentido. Bien, y para acabar, llego a la tercera parte de la novela, que es contar la revolución, digamos. La novela acaba con la revolución del 89, sabéis, no sé, imagino que Rumanía es el único país en el bloque del este donde la revolución fue sangrienta, donde hubo violencia y luego la transición no fue realmente la deseada. Y es un episodio que Joana no vivió la revolución con mi... Sí, pero no con la edad. ¿Cuántos años tenías tú, Joana? 10 o 11, claro, yo tenía 17 años y es algo, tampoco lo he contado en la novela, porque de hecho esto es una novela, hay muchos puntos autobiográficos, pero es una novela y tenía muchísimo interés en acercarme a ese día, porque es un día que conservo el 25, ¿no?, de diciembre y todo ese periodo, es un día que conservo muchísimo en la memoria porque a pesar de las prohibiciones de mi familia de marchar y de estar en la revolución, lo hice, cogí una especie de autostop a la ciudad más cercana, estábamos en casa de mis abuelos, y fue una experiencia tan extraordinaria que yo creo que algo de ese entusiasmo de la gente, de ese desespero, de esa esperanza, ¿no?, de libertad, creo que en esta última parte se puede palpar. Bien, podemos hablar sobre algunos puntos en concreto. Te dejo a ti. Aquí hablamos sobre lo que tú quieras. Es decir, yo quería, claro, en primer lugar disculparme si yo en algún momento dije Bucarest, porque fue absolutamente sin querer o sin darme cuenta, porque efectivamente no hay, bueno, en la parte final del libro sí aparece Timișoara, porque aparece Timișoara relacionada con la revolución, ¿no?, donde estalla. Pero es verdad, en ese sentido, a mí también tu novela me recuerda el proceso de Kafka. El proceso de Kafka no tiene, no hay unas coordenadas espaciales o temporales claras, y en ese sentido esta novela de Corina, esto quería mucho decirlo, une lo mejor de la tradición, digamos, literaria de Centro Europa, Europa del Este, y de la tradición literaria occidental. Yo lo veo como un lugar de fusión, porque aquí hay claramente hay muchas influencias de esta mezcla del humor, ironía y acontecimientos trágicos y estrategias realistas con elementos fantásticos. Todo eso es algo muy centroeuropeo, también muy latinoamericano. También muy latinoamericano. Un punto se conecta, ¿no?, con el realismo mágico, ¿no? Exactamente, es decir, hay allí, es una novela que es un crisol literario, y esto yo lo quería destacar. Y a propósito de lo que dijiste antes de asombro, he localizado una cita, quería solo leerles las primeras 3 frases de la novela para que vean ustedes que esa novela es una celebración de la imaginación y una perfecta fusión entre lo fantástico y lo realista desde el principio. No recuerdo cuántos años tengo, pero sí que vivo debajo de una gran mesa de madera, en un castillo infinito cuyos muros están hechos de libros. Acaricio temerosa cada libro que cojo, como para asegurarme de que el castillo no se me derrumba. Huelo los libros uno a uno, me chifla hacerlo. Es decir, esta idea de los libros como refugio, pero como refugio no solo de entretenimiento, sino como una apuesta vital. Es decir, además también es algo de la época, pero en aquella época también la gente muchas veces se agarraba a los libros, se refugiaba en los libros. Es decir, la generación, digamos, de nuestro padre se tomaba la literatura muy en serio,
había nada, no había otro tipo de entretenimientos, entonces aparecía un libro, una traducción, todo el mundo corriendo a la librería, y aquí ya tenemos esta niña aferrada a los libros porque intuye que los libros le pueden proporcionar formas de vida que le ayuden a vivir, a sobrevivir en medio de la dureza. Y a propósito de lo que tú decías del asombro, aquí tengo algo que subrayé: nada de lo que sucede a mi alrededor me puede extrañar, y sin embargo vivo en un estado de asombro continuo. No sé si a partir de eso quieren comentar, porque aquí se trata de que tú digas lo que tú quieras de tu novela, leas lo que quieras. Sí, creo que podríamos llegar a la imagen de la casa, porque, la casa Limón. sí, porque a través de las palabras, de hecho, esta novela es un homenaje a las palabras, a la literatura, a esta literatura que nos puede salvar, ¿no? Claro, en Rumanía en esa época, como bien decía Ioana, se habla de la resistencia a través de la cultura, ¿no? Es decir, los libros en un mundo sin libertad son ventanas al mundo, ¿no? Son puertas, son ventanas. Y es curioso, lo he pensado solamente al final. En todo el libro no hay ninguna referencia directa a ningún autor, pero es un libro hecho muy metaliterario, digamos. Hay muchísimas citas en el fondo, desde el inicio, donde está Borges, por ejemplo, hasta el final. Pero solo hay un libro infantil que menciono, y que es El elefante de Kuprin, de un escritor ruso, que es un libro que la niña, la protagonista, que visita muchas veces el hospital, lee mientras tiene alguna de las dolencias que se explican en el libro. Pero eso, vuelvo a la idea de que las palabras son casas, de que la literatura es un lugar donde estar a salvo, donde poder salvarse, pero también donde poder guarecerse. La casa Limón es una especie de metáfora, no es un spoiler, yo de hecho no creo en los spoilers, es decir, yo creo que yo el libro lo leo de otra forma, cada uno tenemos nuestra manera de leer un libro, por lo tanto no es un spoiler. La casa Limón es una especie de metáfora de todo aquello que podía haber sido y nunca ha sido, porque de hecho el comunismo, lo que hubo en Rumanía fue una especie de degeneración, ¿no? de la ideología, no solamente en Rumanía, en todos los países. Pero la naturaleza humana es la que es, y la utopía no ha podido ir más allá. Entonces la casa Limón es la casa donde la protagonista vive, nace, y llega un determinado momento, ella es muy, muy pequeña, la casa es demolida. Esto era una práctica muy habitual, Ceausescu empezó a hacer estas demoliciones sistemáticas en el país desde el sur de Rumanía hacia el norte, con objetivos muchas veces de tapar monumentos históricos, iglesias, y de uniformizar, evidentemente. Entonces, la casa Limón, este es el episodio que me gustaría compartir con vosotros y leerlo, espero encontrarlo, si lo puedes mirar mientras tanto, la demolición de la casa, si no yo lo encuentro enseguida. La niña presencia junto a los padres la demolición de esta casa, y luego son trasladados a unos pisos de estética soviética donde el padre, digamos que es un poco la voz, ¿no? de la disidencia en la familia, llama cajas de cerillas. Luego hay otras casas, todo sucede en casas. La casa Limón es un libro hecho de casas. Las agresiones también suceden en casas, a medio hacer, en casas de familiares. Entonces creo que es una metáfora importante. Voy a intentar encontrarlo.
Mientras Corina va buscando el fragmento, pues ya lo he encontrado, perfecto, pues ya está, léelo tranquilamente y así después tenemos unos minutitos de... Sí, lee el fragmento y ya después un poco de conversación con el público. No he ido al colegio. Papá me ha llevado a ver cómo unas máquinas gigantescas llamadas excavadoras reducen a escombros nuestra casa y la de nuestros vecinos. Mamá está furiosa y no hace otra cosa que agarrarme de la mano y taparme los ojos para que no lo pueda ver. Dice que solo a papá se le ocurre llevar a una niña a ver tal espectáculo. Yo estoy encantada de no ir al colegio. También dice que tenemos que volver a casa, pero no podemos porque ya no tenemos casa. Los que en nuestro país se preocupan por la gente nos la han cambiado por un piso en un bloque de color gris que papá detesta. El piso es pequeño, demasiado, pero debajo de la mesa del comedor está mi castillo de libros que contiene el globo terráqueo entero. Vamos a vivir como todo el mundo, en una caja de cerillas donde nos escucharemos los unos a los otros cuando tiremos de la cadena del retrete, cuando resoplemos por en todo momento para saber que estamos vivos y no muertos. Eso es lo que dice papá. Mamá le pide que se calle como mínimo delante de la niña. La niña soy yo. También dice que en unos meses nuestra ciudad parecerá un cementerio y que esa gente sería capaz de derribar incluso el castillo si no fuera porque le va de perlas encerrar a la gente en sus mazmorras. Cuando papá habla así, me da mucho miedo y mamá me hace señas para que me tape los oídos. Me desprendo con dificultad de la mano de mamá y me agarro a la pierna de papá que está peleando con la máquina que engulle y luego vomita a trozos nuestra casa amarillo limón. Papá y su hermano la pintaron hace 2 veranos. Volví en septiembre del pueblo de los abuelos y cuando el coche se detuvo delante de la casa, bajé y me puse a saltar en una pierna canturreando. Vivo dentro de un limón, vivo dentro de un limón. Mientras papá replicaba levantándome en brazos y haciendo muecas de fingido disgusto. ¡Qué agria que es mi niña, torontontón! ¡Qué agria que es mi niña, torontontón! La excavadora muerde la casa con furia. Me tapo los ojos con una mano y me imagino que las paredes y las ventanas y todos los materiales de los que está hecha se ablandan y adquieren la consistencia de un pastel cremsnit que pasa sin dificultad por la garganta gigantesca de la excavadora. Papá se encara con el monstruo, gesticula y chilla y sus gritos son cada vez más estridentes. A mí me entra frío y miedo como cuando escucho las canciones de una cantante que no recuerdo cómo se llama en nuestra tele en blanco y negro. Papá abre la boca desmesuradamente mientras grita y se le ve la campanilla hinchada como las ciruelas que crecen en el vergel de los tíos abuelos. Haz el favor de callar. La gente pensará que te has vuelto loco, le pide mamá. Tranquilízate si no quieres buscarnos la ruina. A pesar de los aspavientos de papá, ese monstruo enfadado se está comiendo nuestra antigua casa a bocados. Me da miedo que cuando acabe se coma a papá y a mamá. Me da miedo quedarme sola en el mundo. Pienso que si papá y mamá mueren, volveré al bloque de pisos, abriré la caja de cerillas con la llave que tengo colgada al cuello, entraré en mi castillo de libros de debajo de la mesa del comedor y me quedaré ahí, sin moverme, hasta que me muera yo también. Papá ha dejado de gritar. Dice que sus padres construyeron esa casa piedra a piedra con sus propias manos y que él se morirá de corazón. Mamá no dice cómo se va a morir. Abraza a papá por detrás le arregla el cuello de la camisa. Otra vez me agarra de la mano y se me quiere llevar, pero yo no me suelto de la pierna de papá. Después de este magnífico fragmento que hemos escuchado, quiere que tenemos como 5 o 10 minutos. ¿Cuánto nos quedan? ¿5 o 10? 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos. Sí, con este fragmento lo que quería también llegar es al tema de la muerte y a cómo, creo que es un tema importante en la novela.
la niña, digamos, cuenta, a través de la novela, cuenta todas las muertes que van sucediendo en su vida. Y lo empieza haciendo de forma muy natural. Cuenta entierros, por ejemplo, la primera tía abuela, por ejemplo, que muere, entierros en la Transilvania, ¿no?, que visita en casa de los abuelos, como si la muerte formara parte de la vida, de hecho. Y hasta, digamos, no es hasta el momento que llega a muertes más cercanas, donde la muerte comienza a ser como un tema de reflexión. No solo la muerte, como decía antes, también las ausencias apuntan como tema central, es uno de los ejes, digamos, del libro, el padre, que ya había dicho que es como la voz, digamos, del despertar de la conciencia, la voz digamos, de decir aquello que está bien y que está mal y de intentar abrirle los ojos. El padre padece una enfermedad, no sabemos bien si es una enfermedad psiquiátrica o neurológica, y es casi un padre que se hace presente a través de la ausencia en el libro. Por lo tanto, se trata de una especie de sucesión de pérdidas que la niña tiene. Y luego me gustaría también apuntar todas estas catástrofes íntimas, lo que de hecho hacen es apuntar al cuadro más grande. La novela es como una especie de rompecabezas donde a través de los dramas individuales se nos dibuja toda una época. Y esto se hace a través de detalles. Yo cuando concebí la novela pensé que nuestro cerebro no trabaja de forma lineal. Ahora pensamos algo, luego hacemos una relación con algo hacia atrás o podemos ir hacia adelante, y esta fue la manera, ¿no?, de hilar los episodios. Por lo tanto, todos los episodios, por ejemplo, la demolición de la casa, el episodio en la escuela, hay diversos episodios en la escuela, ¿no?, qué significaba vivir en una dictadura y qué significaba la escuela en la dictadura. Por ejemplo, Joana hizo mención a esa manzana de la discordia, ¿no? La niña llega a la clase y uno de los compañeros tira una manzana al cuadro de Ceausescu antes de que entre la profesora. Todo eso desencadena un episodio y no sabemos qué sucede con el niño que lanza la manzana, pero da pie a mostrar, ¿no?, a poder mostrarnos como lectores qué es lo que sucedía en el país. Y esto me lleva también a pensar que es una novela que se puede leer de formas diferentes dependiendo de nuestro propio bagaje histórico o literario. Ya he dicho, es un homenaje a los libros, es una mirada con cierta nostalgia, no hacia la época del comunismo, para nada, pero sí hacia la persona que yo fui en esos años, hacia ese país que me dio tanto, por ejemplo. Sí, es esta mirada, ¿no?, de intentar rescatar, ¿no?, esa época. Y entonces, lo que decías, es diferente leerla teniendo 18 años y con una experiencia de la historia exigua, o leerla como muchos de los que estamos aquí, que también en España se ha vivido una dictadura que en ciertos puntos, y esto ha sido lo que a mí me gustaría decirlo, me ha extrañado, han encontrado muchísimos paralelismos entre la historia, ¿no?, rumana y la manera de vivirla, ¿no?, a través de la infancia con la dictadura de Franco. Por ejemplo, me comentaba en una presentación alguien, una persona tal vez 15 años mayor, hombre, es decir, con una experiencia de vida diferente a la mía,
me decía, es como si yo hubiese estado leyendo mi propia infancia durante la época de Franco. Se respira la misma sensación, ¿no?, de falta de libertad, de que todo aquello que nos rodea y que nos oprime se traslada a las vidas personales, y creo que esta es la sensación que de alguna manera quería transmitir. Pero también encontraréis eso, un gran homenaje a los libros, y cada lectura es creo, particular. Bueno, pues la verdad es que yo creo que hemos disfrutado enormemente de todas las reflexiones de Corina, de su fragmento. Hay muchísimas más cosas que no nos dio tiempo, por ejemplo los diálogos sobre la muerte con la madre, que son extraordinarios. Como tenemos que acabar, a lo mejor hay 2 minutos, 1 minuto por sí, 1 minuto, 2 minutos por si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Corina. Y enseguida, y que no se me olvide, en cuanto acabemos el acto, Corina va a estar firmando el libro en la caseta de firmas, así que pueden ustedes traer los libros y Corina se lo va a firmar con mucho gusto. Buenas tardes y muchas gracias. Enhorabuena en primer lugar por este estreno novelístico. Yo también soy rumana y de hecho no he leído aún el libro, pero se lo he regalado a mi padre, que es profesor de literatura y ha vivido esa época justo, y de su parte también le he trazado la enhorabuena. Me gustaría saber por qué adopta el español para escribir. Sí, por circunstancias vitales. Mi familia, digamos, emigra a Canadá, yo vuelvo a Rumanía, acabo filología en Rumanía, tengo una beca de doctorado de hecho en Madrid, y con 23 años me quedo aquí. Estoy casada con un español, con un catalán, tengo hijos, me levanto en español, me voy a dormir en español, y no sé, yo de pequeña, cuando iba al pueblo de mis abuelos en el norte de Rumanía, cuando volvía a casa, mi madre me decía, tú no puedes volver a la escuela porque ya has cogido un acento tan terrible que primero tienes que volver a aprender a hablar, ¿no? Entonces supongo que tengo como cierta facilidad de hablar otras lenguas, de meterme en una lengua como si fuera la mía, y yo no escogí, digamos, empezar a escribir en español, pero se dio, de la misma forma que uno de los libros salió en catalán y nunca me lo propuse. Por lo tanto, es como que, no sé, el español me acogió de esta manera tan generosa. Sí, bueno, es bastante usual utilizar el vehículo de un idioma para expresar algunos sentimientos que otros, pero una pregunta de seguimiento, básicamente. ¿Habría cambiado el libro si el idioma hubiese sido el rumano? Decididamente sí, es decir, nosotros mismos somos diferentes en cada lengua que escribimos, y además esta novela está escrita desde aquí mirando hacia allí. Por lo tanto, si yo la escribo en rumano, no sé si la podría escribir desde aquí. Incluso estoy pensando, la novela se está traduciendo a diversas lenguas. En rumano todavía no hay una editorial que la quisiera, sí la hay, pero no hay un contrato, digamos. Y lo estoy pensando que si la novela se traduce al rumano, no estoy segura de que sea yo quien, o casi estoy segura de que no voy a ser yo quien lo haga, pero sí que quiero estar muy cerca y quisiera hacer ciertos cambios. Creo que estando escrita desde aquí hacia allí, hay cuestiones que no funcionarían. Por ejemplo, las cuestiones lingüísticas. Hay mucha reflexión lingüística, digamos, sobre palabras, como transferencia entre el español y el rumano, y esto creo que el rumano no tendría sentido. Por lo tanto, el libro evidentemente tendría que ser totalmente diferente, no, porque los hechos son los que son y las secuencias, el rompecabezas se haría con las mismas piezas, pero sí que hay algo que debería cambiar en este sentido. Vamos a aplaudir.
aplaudir a